Emprendedor, ¿se nace o se hace? Líder, ¿se nace o se hace? Orador, ¿se nace o se hace? Este es un clásico dilema que tienen las personas para intentar explicar el buen desempeño de cualquier individuo en una actividad en particular, en especial cuando se trata de habilidades blandas. Por ejemplo, la comunicación, que es una de esas habilidades que se entrenan y se perfeccionan con conocimiento, con práctica e incluso superando desafíos físicos. Déjame que te inspire en este episodio con un personaje de la vida real que superó miedos y dificultades para conectar con su audiencia y dar grandes discursos. ¿Comenzamos? Te doy la bienvenida a Hilo Conductor, el podcast que te acompaña cada día con recursos, herramientas y estrategias de comunicación para liderar con éxito en tu vida y en tu negocio. Sin importar si estás emprendiendo solo o ya cuentas con un equipo, este será tu espacio para recibir esa dosis necesaria de inspiración e ideas para impulsar tu crecimiento y multiplicar tus resultados con el uso estratégico de las palabras. Mi nombre es Verónica y seré tu guía y compañera en esta travesía de ideas frescas, reflexiones profundas y microaprendizajes que te lleven a la acción. ¿Estás listo para tejer una comunicación estratégica que eleve tu negocio? Hola, gente linda, feliz inicio de semana. Por acá, Vero, lista para tejer junto a ti una nueva serie de conversaciones alrededor de los temas más importantes para la comunicación en tu negocio. Y esto incluye, por supuesto, temas que te inspiren y que te impulsen a crecer como emprendedor. El tema de hoy está inspirado en una conversación de sobremesa que tuve el fin de semana y recordé una película que es perfecta para hablar e inspirarnos acerca de temas de comunicación, particularmente de hablar en público. No sé si tú te has dado cuenta que para ciertas actividades caemos fácilmente en esta dualidad de si se requiere un talento innato o si se puede desarrollar con la práctica. Mira, es cierto, por ejemplo, que las personas traemos talento innato o una predisposición que nos facilita la ejecución en ciertas áreas de conocimiento. Pero también es cierto que hay destrezas que se pueden aprender y desarrollar. Quiero decir, nadie va a negar el talento de cuna, de nacimiento que tienen ciertos deportistas de élite, grandes futbolistas, tenistas, cualquier deporte. Pero inclusive ellos, siendo élite o estando en la élite, nunca jamás dejan de entrenar y de perfeccionar su habilidad. Fíjate que cuando se trata, por ejemplo, de profesiones técnicas como la arquitectura, la ingeniería, la medicina, nadie dice o nadie se cuestiona, es que nació para arquitecto, es que nació para médico. No, más bien hablan a veces de vocación o de ciertas habilidades asociadas. En cambio, cuando hablamos de temas específicamente como la comunicación, la gente asocia falsamente que hay unos pocos elegidos y normalmente cuando se trata de hablar en público o de hacer una presentación en público, se escudan diciendo, ¡ay, es que a mí no se me da bien eso de hablar! O yo no nací para hablar en público. Frases por el estilo. Y yo creo que aquí caemos en un error. Se cae en el error e inclusive te diría que caemos en un autosabotaje, porque nos llenamos la cabeza de creencias falsas que son inclusive autoimpuestas. De hecho, en la historia tenemos muchos ejemplos de personas que, entre comillas, no estaban destinadas precisamente a ser grandes oradores o grandes políticos y la necesidad, la exposición, les hizo perder ese miedo y aprender. Una historia muy famosa es la historia del rey Jorge VI de Reino Unido, cuya historia inspiró una película que es inclusive ganadora de varios Oscar, incluida el Oscar a Mejor Película. Me refiero a El discurso del rey. Esta película cuenta la historia de Albert, o quien luego se convertiría en Jorge VI, por casualidad. Digo por casualidad porque su hermano mayor Eduardo abdicó al trono. Y curiosamente esa renuncia, si lo remitimos a la historia, lo llevó a Albert
y a su primogénita, la reina Isabel II, al trono. Es decir, esa línea de la familia en realidad no estaba, entre comillas, destinada a reinar. Albert, o en adelante Jorge VI, que es el rey protagonista de esta historia, tenía una dificultad que no era menor, y era que él tartamudeaba. Y ese tartamudeo, lógicamente, le causaba serias dificultades para hablar en público. No solo era un tema de una dificultad física, sino que lo ponía tremendamente nervioso. Y particularmente, un discurso en Wembley en 1925 fue realmente traumático para él. Y a partir de ese momento, él decidió buscar ayuda. Y por eso la película se desarrolla y cuenta la relación que tiene Jorge VI con su terapeuta del habla, Lionel Locke. Y por supuesto, la posterior transformación que tiene a partir de la serie de ejercicios y de actividades terapéuticas para superar físicamente el tartamudeo, pero a la vez todos los miedos y dificultades que internamente tenía. Las terapias eran poco convencionales y Lionel le ayuda a Jorge VI a superar básicamente muchos de esos temores internos que tenía, pero además le ayuda a algo que es tremendamente importante cuando empezamos a construir una marca personal, un negocio, una imagen nuestra, y es encontrar nuestra propia voz, nuestra voz auténtica. Tanto lo ayudó este terapeuta que luego Jorge VI fue capaz de poder dirigirse a su pueblo, al pueblo británico, en tiempos difíciles, porque si es que nuevamente nos remitimos a la historia, él reinó durante la Segunda Guerra Mundial, que ya sabemos fue uno de los periodos más conflictivos, al menos en Europa. Como la película retrata todo este proceso y es realmente una película muy agradable de ver, muy interesante, te cautiva, hay una actuación magistral del protagonista, también me gustaría contarte y compartirte algunas lecciones que yo creo que podemos aprender, sobre todo cuando estamos en este camino de mejorar nuestras habilidades de comunicación y en especial si es que como dueños de negocios tenemos dentro de nuestros planes construir una marca personal, que por cierto, en realidad a día de hoy debería ser una de esas tareas adicionales o uno de esos proyectos adicionales si es que queremos efectivamente crecer con nuestro negocio. Vamos a estas lecciones. La primera, aceptar la ayuda y buscar apoyo profesional. Si algo hizo Albert o el rey Jorge VI muy bien, es que reconoció que necesitaba ayuda y que necesitaba ayuda profesional para superar su tartamudez y además para superar sus miedos. Y en lugar de intentar hacerlo solo de manera testaruda, como a veces suele suceder en el poder, aceptó la guía y buscó un terapeuta especialista en este caso, especialista en el habla. Y yo creo que como dueños de negocios eso es algo importante porque buscar asesoramiento y buscar ayuda va a hacernos siempre crecer como personas, superar dificultades, pero además nos ayuda a crecer. Y creo que ahora estamos en un entorno en el que fácilmente podemos rodearnos de mentores, de coaches o expertos en cierta materia que nos ayuden a mejorar nuestras habilidades. En el caso de comunicación hay varios profesionales, de hecho, que se dedican a entrenarnos en oratoria, en este arte de hablar en público también. La segunda lección es practicar la paciencia y la persistencia. Superar desafíos, específicamente como el tartamudeo, no era cuestión fácil, así que requirió de Jorge VI mucha paciencia y ser persistente. En cada sesión de terapia tenía que, obviamente, practicar, manejar esa frustración y gradualmente ir viendo esas mejoras, esos pequeños pasitos que iba dando, y eso evidentemente le iba generando mayor confianza. En nuestro caso, en el caso de los dueños de negocios, también necesitamos entender que desarrollar una nueva habilidad toma tiempo, si es que casi nunca durante nuestra vida, ya sea escolar o profesional, nos enfrentamos a situaciones en las que teníamos que hablar en público. Hacer esto nos va a requerir un tiempo y cuanto antes empecemos a practicar, así sea con prácticas pequeñas pero constantes, más sencillo nos resultará con el paso del tiempo. La tercera lección o el tercer aprendizaje es que necesitamos aprender a confrontar los miedos y a obligarlos a salir de esa zona de confort.
En la película se ve claramente como el rey enfrenta esos miedos, que obviamente esos miedos se manifiestan de distintas maneras, pero lógicamente su cargo le obliga a que tenga que enfrentarse a estas situaciones desafiantes, ya sea en los discursos en vivo o en las clásicas transmisiones de radio, que era la forma de comunicación masiva en la época. A pesar de las inseguridades, a pesar de todo eso que se sentía, él se esfuerza por superar esas limitaciones y por llevarse siempre un pasito más allá. En nuestro caso, como dueños de negocio, esto también implica enfrentar aquellas cosas que no nos gustan. Hay un episodio en particular, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero seguramente en las notas te voy a dejar la referencia, que hablamos justamente de cómo ser intencionados para aprender nuevas habilidades y destrezas nos ayuda en nuestro crecimiento y que podemos de hecho tener todo un mecanismo y una forma de cómo enfrentar nuevos aprendizajes y por supuesto enfrentarlos implica exponernos de forma intencionada a estas situaciones en las que definitivamente aquello que aprendemos en teoría va a la práctica. La cuarta lección es que hay que aprender a construir la confianza en nosotros mismos. En la película vemos que a medida que progresa en la terapia y que va practicando sus discursos, también esta práctica y este enfrentamiento a la realidad le ayuda a construir confianza en sí mismo como orador. La confianza es algo también que se entrena y obviamente vamos a sentirnos mucho más seguros a medida que practicamos. En el caso de la comunicación, la ventaja es que a medida que practicamos y que nos sentimos más confiados, también logramos transmitir con mayor claridad y convicción los mensajes. Y al nivel de negocio, la construcción de esta confianza obviamente viene de la práctica, de practicar de manera meticulosa, de preparar nuestro mensaje, de darnos feedback, de ser un poco autocríticos y obviamente de enfocarnos en aquellas cosas que nos van saliendo bien y que vamos teniendo como logros. Como quinta y última recomendación es que también necesitamos aprender a comunicar con autenticidad y a tener una conexión emocional con nuestra audiencia. Quizás uno de los aspectos más poderosos del discurso central, digamos, de la película, del discurso del rey finalmente, fue esa capacidad que encontró dentro de esa dificultad y dentro de todo lo que tuvo que superar, encontró cómo comunicar esa autenticidad y cómo conectar siendo ese rey, siendo esa persona que no estaba necesariamente destinada a ser rey, pero encontró esa manera de mostrarse ante la audiencia, mostrarse ante su pueblo y, lógicamente, a medida que él iba superando su tartamudez, lograba transmitir mayor sinceridad, mayor empatía, lograba mostrarse tal como era. Eso evidentemente generaba conexión con las personas que él escuchaba. En nuestro caso, en el caso de un dueño del negocio, sucede lo mismo. Estamos en una época en la que la marca personal o las marcas personales, antes de pensar necesariamente en un negocio o antes de pensar en la monetización, necesitan comunicar desde un lugar auténtico, mostrando sí vulnerabilidad en el sentido de mostrar cómo realmente a veces son las cosas, como no siempre todo es perfecto, obviamente sin caer en algo que te pueda lastimar a ti mismo o en algo que te incomode, sino que muchas veces mostrarse tal como es genera esa conexión de él o ella es una más igual a mí. Y eso finalmente realmente gusta a las audiencias y es lo que te hace ser y mostrarte como auténtico. También creo que como conclusión final te diría que siempre se ha escuchado esta frase y creo que da el cierre perfecto y es que ningún buen marinero se hizo en aguas tranquilas. Crear un negocio desde cero siempre tiene desafíos, ya lo sabes, tú ya los conoces. Pero parte adicional de esos desafíos o de esos retos es que también logres convertirte en esa persona que lidera y que tiene esa capacidad de influir en su entorno, porque esa influencia es la que te va a ayudar a que más personas se sumen a tu proyecto. Y esa influencia solo se consigue a través de una comunicación clara, a través de una comunicación persuasiva que te ayude a aglutinar a más personas que crean en ese proyecto que tú estás desarrollando. Espero que la historia de Jorge VI te inspire y que decidas también hacerle frente a esos miedos y a esas falsas creencias que a veces te detienen para lanzarte a practicar y empezar a hablar en público.
incluso si eso implica que tus comienzos sean básicamente solo detrás de una cámara, solo haciendo videos cortitos para tus redes sociales. Ese es un primer gran paso. Esa práctica te va a dar mayor confianza en lo que estás haciendo. Déjame saber si este tema te gustó. Ya sabes que puedes enviarme tu feedback o comentarios por mensaje directo de Instagram en @Vero8Ortiz. Por ahora me despido y los encontramos en el episodio de mañana. Chao, chao.